somos despertados cuando nuestro espíritu es tocado por el Espíritu de Dios. La palabra despertar significa dejar de dormir, interrumpir el sueño de alguien, excitar, estimular, provocar, inducir, persuadir, mover a creer o hacer algo. Pero hay una definición de despertar que me llama la atención mucho. Dice que despertar es hacer que aumenten en nuestra vida la inteligencia, la agilidad mental y la capacidad. Dios envió a Israel al cautiverio por 70 años. Lo entregó en las manos de Nabucodonosor y este entró guiado su ejército por Nabuzaradán y quemó la ciudad a fuego, derribó lo que era la seguridad de la ciudad. Los muros cayeron, quemó las piedras, quemó los portones. Todo eso lo profetizó Isaías. El pecado solo trae ruina, vergüenza, dolor. Pero Dios, en su amor y misericordia, le profetizó a Israel cosas grandes. Jeremías, cuando Israel estaba siendo llevado en cautiverio, Dios le dijo: compra una propiedad. Dios estaba diciendo: restauraré la ciudad, los muros caídos, el templo. Israel volverá a ser mi nación. Pero hay un escenario aquí interesante. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero Isaías 44:28, 174 años antes del nacimiento de Ciro, escúchemelo, Isaías profetiza 174 años antes del nacimiento de Ciro. Dice Dios: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. 154 años o 74 años antes de que Ciro naciese, Isaías estaba profetizando sobre él. Él fue el rey de Persia, a quien Dios despertó el espíritu para que cumpliese la palabra de Dios. En Esdras capítulo 1, verso 1, dice:
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, tal como lo había profetizado Isaías. Y Ciro hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quiero decirles que Ciro, aunque Dios le llama mi pastor, mi siervo, era un hombre impío. Pero Dios, que tiene el control, la autoridad del universo, le ordena que el cumplimiento de los 70 años de cautiverio de Israel libere a su pueblo. Y Ciro, en obediencia, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. El punto era que Ciro recibió orden del cielo para que liberara a Israel, porque Dios, como arquitecto del mundo, había planificado que el primer éxodo de Babilonia a Israel traería la visión de restaurar la casa de Jehová, la casa que construyó Salomón, que fue destruida, la casa que construyó Herodes, que fue destruida. Dios había dado orden para que esta casa fuese reconstruida. Pero Ciro no solamente da la orden para que todo el que quiera regresar a su tierra regrese, sino que da una orden para que el pueblo los ayude. Lo que yo vi con dolor es que una inmensa multitud no quiso retornar a su tierra porque se quedaron contaminados en la cultura de Babilonia. Pero Ciro no solamente decreta en palabra, sino de su propia mano sale una palabra que dice: y a todo el que haya quedado, está hablando el cautiverio, en cualquier lugar donde more, ayúdenos los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, sea restaurada. Vean ustedes que los que salieron con plata y con oro y ganados y ofrendas voluntarias para que la casa de Dios fuese restaurada. Dios no envió solo al primer éxodo. Dios, responsable de la nación, en el cumplimiento del tiempo, envía líderes como Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac,
que era el sumo sacerdote. Uno administraba una cosa, siendo el gobernador, su liderazgo era diferente al de Josué, porque el de Josué era espiritual, era el sumo sacerdote de Israel. Ellos vinieron y lo primero que hicieron fue restaurar la casa de Dios. Ahora, ¿qué interés tiene todo esto Dios en establecerlo como parte de la visión? Es que es lindo tener un lugar para que el pueblo adore, para que el pueblo lo exalte, donde Dios puede transmitir palabras vivas a un pueblo, dar dirección, bendecirlos, edificarlos, fortalecerlos, animarlos, exhortarlos cuando el pueblo se pierde. ¿Alguien da un aplauso a Dios por este majestuoso templo? Es una visión de Dios. Me dijo alguien cuando comenzamos a construirlo: ¿y por qué tan grande? ¿Cuándo va a llenarlo? Lo lindo de esto, no necesita responder. Lo lindo de esto es que Dios estableció una visión. Había que restaurar su casa, la que él no pudo defender a causa del pecado del pueblo. Es que si tú entras al pecado, Dios nada puede hacer para salvarte, porque tú has buscado tu propio mal. Dios responde por lo que estamos alineados con Él. Pero aquí, amados, aparecen los líderes que vienen guiando unas 45,000 personas, que son el primer éxodo. Le ponen los cimientos y hay una algarabía, hay voces de júbilo, hay gritos, pero también hay lágrimas. Hay muchos que están llenos de gozo y de felicidad, porque por fin han regresado a la tierra y ahora se está restaurando la casa de Dios. Benditos los que aman la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Da un aplauso al Señor. Pero antes de hablarle de eso, es que aquella gente tenía concepto de lo que era la casa de Dios, donde Dios sería adorado, exaltado, manifestado. Nosotros debemos tener un amor por este lugar, una estimación, un cuidado. Este es el santuario de Dios que tenemos que amar, como también este. Este es el santuario material, pero nosotros somos el santuario del Dios vivo y verdadero, la habitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si este es el santuario de Dios, donde Dios es adorado y exaltado, tenemos que amarlo y cuidarlo. Dice el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Este no es cualquier lugar. Esta es la casa del Dios vivo, del Dios grande. Usted no tiene que destruirla ni causarle daño, sino bendecirla y cuidar todo lo que aquí hay. Tú tienes que estar alineado con Dios y amar todo lo que es de Dios. El diablo destruye. El diablo destruye.
Usted no le puede poner goma de mascar a las sillas, porque es un destructor. Usted no puede pararse en una silla y quebrarla, porque es un destructor. Tiene que cuidarlo de Dios. Así que aquella gente vino y habían gritos de júbilo y aplausos, pero habían otros que lloraban. Y los que lloraban eran aquella generación que conoció el templo de Dios y lo comparaban con un templo más sencillo que ahora estaba restaurándose. Pero Dios, entre palabras, les dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque aquella casa primera era una casa de ritos y religión, pero la segunda casa sería llena de la gloria de Cristo Jesús el Señor. Cristo le cambiaba el sentido a la casa. Y comenzaron a construir, y se levantaron muchos enemigos. Aquí yo quiero la mayor atención, porque el centro de mi disertación está aquí. Se levantaron muchos enemigos, los que servían al rey de ese lado, y dijeron: estos débiles judíos no podrán levantar esta casa. Y hubo tanta resistencia, hubo tanta, pero tanta resistencia de los malos, que los líderes y el pueblo que lo construía abandonaron la construcción. La primera vez que yo leí ese pasaje, yo sentí una indignación, porque hay dos factores que quiero considerar. El primero es cómo hay gente maligna que busca oponerse a lo de Dios. Estudiando la Biblia, todos los que un día se opusieron a Dios fueron destruidos. Destruidos. Pero estos malos se opusieron. Nunca te opongas a algo que Dios está haciendo o algo que otros quieran hacer en favor de Dios. Porque cuando te opones a que algo de Dios se establezca, te conviertes en un instrumento del mal, y por lo tanto irás contra Dios, y Dios irá contra tu propia vida, acabando contigo. Porque la obra de Dios nunca será destruida. Los imperios del mundo se levantaron y todos fueron destruidos, pero el imperio de Cristo es el reino de Cristo. Jamás ha sido ni será destruido, por cuanto es el reino de Jesús. No puedes ir contra él. Toda la gente que va contra el reino de Dios se acaba. Herodes fue un gran opositor, y un día estaba arengando cuando un ángel lo hirió y murió comido de gusanos. Los opositores impidieron que la casa de Dios se construyera. Fue sabio en el tiempo de los discípulos cuando Gamaliel dice: déjenos, no los toquen. Si esta obra es de Dios, avanzará. Si no es de Dios, se destruirá. Lo que es de Dios permanece para siempre. Ni el diablo ni las tinieblas pueden destruirlo. Dicen amén. Lo que es de Dios camina. 38 años
caminando como ministerio, porque somos de Dios y nacimos de parte de Dios para conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. El otro aspecto que me afectó mucho cuando lo leí es el hecho de que los líderes de la nación no tuvieran el coraje de enfrentar la resistencia, de vencer a los resistentes, de derrotarlos con Dios. ¿Qué le pasó a Zorobabel como gobernador? ¿Qué le pasó a Josué? ¿Qué le sucedió al pueblo? Tuvieron miedo. Eso es lo que hizo Nehemías. La visión de Nehemías era restaurar los muros de Jerusalén. Los mismos enemigos que hicieron detener la obra de la construcción de la casa son los mismos enemigos que se levantaron contra Nehemías. Pero Nehemías tenía otra casta de liderazgo. Nehemías se movía en otro nivel. Era un hombre de oración. Cuando tú oras no puedes fluctuar. Cuando tú oras no puedes fracasar. Cuando tú oras eres fuerte, eres poderoso en Dios. Así que aquellos se fueron, abandonaron la obra. Y han pasado 18 años. Atención aquí. Desde que aquellos abandonaron la obra, han pasado 18 años. A los 18 años aparece el profeta Zacarías y el profeta Ageo, que eran contemporáneos, y trae un mensaje del cielo, de la mente y del corazón de Dios a Israel. Y los profetas que surgieron fue para traer un despertamiento. Confrontaron, hablaron serio. Porque mire, si yo les hablo bonito a ustedes y les sobo la espalda y les digo, hermanitos, van a estar tan felices que van a traer la otra mujer, van a traer el otro maricón ahí para que esté con ustedes, y van a estar tan felices. Uno como pastor tiene que hablar con autoridad y con verdad para que el diablo no meta las manos. ¿Están conmigo, amados? Cuando el pastor es pasivo y solo habla bonito, el demonio se mete y la gente vive a su manera. Pero cuando ya un hombre de autoridad, los hombres tiemblan y no quieren ser parte de una iglesia donde ese hombre tiene autoridad de Dios. Porque el pastor no tiene que ser complaciente ni con el pecado ni con el mal. Ageo aparece. Ageo 1:1, de los profetas menores. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, muy específico, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, me gusta a mí el estilo profético de Ageo, porque no es el profeta condenador. Porque hoy surgen tantos profetas. Es que hay profetas y profetas. El profeta dice:
impíos. Les viene juicio. Son los que traen juicios y maldiciones. Y el ministerio profético no es así. Y siempre están viendo errores y condenando. El ministerio profético no es así. Sí confronta, pero tiene una línea de inspiración para volver el corazón del pueblo al corazón de Dios. Es un profeta sabio que tiene la vida del Espíritu, que toma de la mente y del consejo de Dios para avivar a un pueblo adormecido, para despertar el espíritu de un pueblo que se ha sumergido en sus propios intereses. Pero oigamos a Ageo. Veamos la calidad de este hombre. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Lo ve? Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Yo recuerdo que hubo un tiempo difícil para nosotros aquí, y se habían levantado las columnas y la estructura de hierro arriba, pero no teníamos recursos para continuarla, no teníamos el piso. Y el zacate creció, la maleza creció. Y un día vino un varón, la fiesta del cumpleaños se alargó y no se realizaba, y dijo: voy a caminar al templo. Y cuando llegó le dijo: tú tienes dinero y esta casa desierta, tienes que invertir recursos. Y ese hombre pagó un año sin parar, un año, toda la mano de obra del trabajo de la iglesia. Es que el dinero que Dios te da no es para almacenar una fortuna. Está bien si puedes. Está bien si tienes una linda casa y buenos autos. Pero tu mejor inversión es en la obra de Dios. Entre más das, más Dios te da. Entre más honra le das a Dios, más honra recibes de Dios. Porque entonces nos convertimos en seres egoístas. Nos convertimos en seres egoístas, almacenando la fortuna, y la razón por que Dios te dio el dinero la olvidaste. No hay honor más grande que tener dinero y honrar a Dios bendiciendo el trabajo de su obra. El que hace esto, bendito es y bendito será, nunca le faltará nada. ¿Y saben por qué? Porque un día vas a morir. La muerte es como un camello negro que se arrodilla a la puerta de todos, a unos primero y otros después. El asunto es que si Dios te dio dinero, te bendijo, te prosperó, te dio riqueza, y nunca invertiste ni serviste a los intereses de Dios en la iglesia, cuando llegues arriba llegarás vacío, porque lo que de Dios te dio no lo pudiste llevar arriba. Y entonces, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Están oyendo?
Por favor. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Construiste casas? ¿Te diste lujos con autos? Pero no invertiste en la obra. ¿Qué le pasó a Israel? Abandonaron la casa y se fueron a sus propios intereses. Construyeron mansiones porque vinieron ricos, vinieron llenos de riqueza, pero el dinero fueron a invertirlo a sus propios mezquinos intereses. Y Dios les dice: es tiempo de que ustedes vivan en casas artesonadas. Dice artesonadas porque fueron construidas con las maderas más preciosas. Casas elegantes. Y que esta casa esté en el abandono. Es una buena pregunta. Pero la está haciendo un profeta de Dios, un hombre con autoridad moral, con conocimiento del Dios vivo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Lo que Dios está diciendo es que si no somos fieles para dar a Él, si vivimos inmersos en nuestros propios intereses, no en los de Dios y de su obra, lo que ganemos lo echamos en saco roto. Nunca tendremos la verdadera satisfacción, porque abandonamos lo principal, lo de Dios, lo del reino. Y esto es bueno para que lo escuchemos. Aquí está hablándole a Israel, pero tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Cuando abandonas lo de Dios y te dedicas a lo tuyo, a tus intereses, entonces tus bolsas están rotas. Nunca van a retener lo que pongas en ellas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y otra vez retorna al mismo punto. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso es para llorar, es para tirarse al piso, viendo Dios, nuestros mezquinos intereses, al haber abandonado lo de Él. Y el verso 10 me impacta. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo
sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Qué hizo Dios? Detuvo. Por amor de Dios, escúchelo. Es Dios mismo hablándonos esta noche. ¿Qué hizo Dios? Detuvo el bien sobre la nación y llamó a la sequía, porque Israel abandonó su prioridad. No puedes abandonar tu prioridad. No te olvides que la propia vida tuya no es tuya, es prestada y Dios la remueve cuando quiere. Por lo tanto, debemos ser fieles y alinearnos con Dios para que nunca Dios llame la sequía, para que nuestras bolsas jamás tengan roturas. ¿Y cómo puede suceder esto? Cuando Dios es primero, cuando lo de Dios es primero en tu propia vida. Apláudelo, celébralo. Si hay algo que debe llamarnos la atención es eso. Porque lo de Dios es primero. Y debe ser primero en la vida nuestra. Nuestra más importante prioridad. Los intereses nuestros deben morir y ser lanzados a los pies de Cristo. La obra de Dios no puede sufrir por nuestra indiferencia. Con toda la muchedumbre del viernes, del domingo en la mañana, del domingo en la noche, con el sector alcance, este ministerio podría ser económicamente proezas, pero los intereses de muchos están en ellos, no en los intereses de Dios. Y por eso vivimos situaciones complicadas. Dios no tiene problemas, dice, por eso llamé a la sequía. Y como Él es el Dios que lo puede todo, Él llama a la sequía y la sequía obedece. Y las bolsas se rompen. ¿Sabe qué es lo hermoso? Dice, llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y en el verso 12 llego al punto de mi corazón y del de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, lo oyeron. El punto fundamental de mi predicación está aquí, en oír la voz profética. Porque Ageo pudo haber estado profetizando y Zorobabel como líder ignorando, Josué como líder allá por la quinta. Los líderes tienen que oír la voz de Dios. Pero lo más terrible es cuando nuestro liderazgo
está en sus propios intereses y no en los de Dios. Estamos oyendo a un profeta maravilloso y siento que Dios debe despertar el espíritu de los profetas en esta casa, de los hombres que saben oír el consejo de Dios para liberar una palabra de vida. Lo oyó Zorobabel, pero también lo oyó Josué. ¿Por qué lo oyeron? Porque respetaron la línea profética, porque abrieron su corazón, estuvieron atentos. El secreto de la victoria de una iglesia es cuando esta iglesia no está platicando, no está allá pensando en otras cosas, está oyendo a Dios. Lo bello de una iglesia no es aquella que está enviando mensajitos y comunicándose con otros irreverente, sino que está reverente oyendo la voz de Dios. Alguien da un aplauso por la línea profética a Dios. Da un aplauso. Y dice también que no solamente Zorobabel, sino que Josué y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Temió. No hay nada más lindo que ser temeroso de Dios. Este pueblo había ido a sus intereses, pero cuando oyó la voz profética, temieron. Dígalo fuerte, temieron. Y ese es un buen signo. No fueron irreverentes, temieron. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuándo dijo eso el profeta? Cuando vio Dios que el pueblo temió. Porque el pueblo debe oír la voz profética y respetar. Oíd a vuestros profetas, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Nosotros estamos en una línea de desatar lo profético aquí sobrenaturalmente. No quiero perderme en así, dice el Señor, hijos míos. Quiero ir a lo serio de lo profético. Para que este despertamiento sea mayor. Cuando vio Dios que el pueblo se humilló, escuchó a Dios y lo temió, dice el profeta Ageo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el verso 14 me impresiona. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.
Y enfáticamente dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La voz profética estableció un punto, una marca maravillosa aquí. Hay dos formas en que un hombre de Dios o una mujer de Dios pueden ser despertados. Despertados en su alma o en su espíritu. Cuando te despiertas en tu alma, oyes la voz de Dios, corres, lloras, pero al siguiente día estás igual y no hay cambios en tu vida. El verdadero despertamiento en una vida es cuando Dios toca tu espíritu. No solo te conmueves, perseveras y caminas en la línea que Dios marcó para tu vida, persistes en el destino eterno. Ahí está. Despertamiento. Siento por el Espíritu Santo decirles esto. Se acercan los días cuando esas puertas tendrán que agrandarse, porque entrarán por ellas multitudes hambrientas y sedientas. Pero también escúchame, viene la otra parte. Hay 285 pueblos importantes en Honduras en los que no estamos. Y Dios va a despertar el espíritu de esos 285 líderes que van a pasar por MEC para ser formados, para que no vayan redondos al ministerio, sino con bases teológicas. Porque si vamos a ganar a Honduras para Cristo, vamos a ganar los pueblos, las ciudades, las aldeas, los caseríos van a ser llenos de la gloria de Cristo Jesús el Señor. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré?, dice el Señor. Llega el momento de Dios. Pero todo este asunto se trata de despertamiento. Cuando un pueblo es despertado, lo primero que hace es acudir al llamado del Dios vivo y verdadero. Se lo voy a demostrar. Cuando Zorobabel, cuando Josué y el resto del pueblo fue despertado, dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Para qué ser despertados? ¿Solo para vivir comiendo aquí y danzando? ¿Para vivir engordándonos aquí? No. Yo no quiero que la cosecha sea un almacén de gordos espirituales y panzones espirituales y obesos espirituales. Quiero que la cosecha sea el más grande ejército de conquista en esta nación y en las naciones de la tierra, para gloria de Dios. Despertados para construir, despertados para bendecir, despertados, dígalo conmigo, despertados. Entonces yo le digo: despiértame, despiértame. Ha estado pasando algo en mi corazón. La semana pasada yo sentí deseos de estar tirado aquí en el altar.
no atendí cosas, estuve tirado aquí, porque quiero que pasen cosas diferentes. Más de 38 años de mi vida atendiendo a la mujer que el marido se le fue porque no lo atendió y porque se le cuadró muchas veces. Al marido que abandonó el altar de Dios y se fue con otra. Ya me cansé de esas cosas. Quiero conquistar el corazón de Dios para vivir un nuevo día, para tener más frescas experiencias. Quiero ser despertado, Dios, para vivir cerca de tu corazón y amarte y honrarte y servirte y darte las fuerzas que me quedan, porque después de estos 60 años quiero que lo que vengan sean los mejores años de mi vida. Y no quiero invertirlo en pequeñeces, quiero invertirlos en tu altar, cerca de ti, ligado a tu corazón, honrándote de lo más profundo de mi ser. ¿Para qué quiero ser despertado? Sino para despertar a otros, para sacar de la comodidad a otros, para enseñarles el camino a otros que solo son críticos y murmuradores, pero no saben del precio que se ha pagado. Despiértame. No quiero ser el mismo pasivo, dormilón, lento, perezoso. Cuando te despiertas, surgen las capacidades. Surge entonces en tu vida la habilidad para hacer cosas. Se va el adormecimiento, el estupor, y te conviertes en alguien ágil, capaz, inspirado para hacer cosas que nunca humanamente harías, a menos que seas despertado por el Espíritu y que Él more dentro de ti. Estoy estremecido en mi espíritu. Le pido perdón a Dios por los años que no estuve despierto de la manera que Él ha anhelado que yo esté despierto. Pero lo que yo no quiero es vivir un ministerio miserable, solo yendo a través de ovejas que solo problemas traen, pero que nunca están interesados de vivir una vida cristiana maravillosa. ¿Se ha fijado que la mayor parte de gente que está siempre buscando consejo, ayuda, es la gente que nunca está en el altar de Dios? Me harté de eso. Quiero tocar el corazón de Dios y honrarlo en mi vida. Y quiero hacer lo que nunca me atreví a hacer en el pasado. Yo siento que este es un nuevo día para mí y para usted y para este ministerio, para que la gloria de Dios descienda aquí. ¿Lo creen? Grítenlo, celébrenlo. Dígalo, este es un nuevo día para mí, un nuevo día.